¿Qué chorrada es esa de literatura universal? Saint-Exupéry, historias infantiloides. Nabokov, cazamariposas, famoso por contar las andanzas de un menorero. Salinger, una novela de un adolescente protestón que no se aclara. Camus, xenófobo porque en su mejor narración se mata a un árabe. Dickens, un resentido social. Dante, un italiano que decía estar colocado porque decía haber bajado al infierno. Poe bebía y escribía cuentos de miedo con cuervos, relojes y eso. Los trágicos griegos eran muy trágicos y encima griegos. Pessoa no sabía muy bien quién era él mismo. Kafka se creía un insecto y solo era un oficinista. George Eliot, George Sand, Jane Austen o Las Brontë escribían para pasar el rato. Chekhov todo el día lamentándose y en ruso, además. Goethe vendió su alma al diablo y ya no levantó cabeza. Boccaccio, cuentista pornográfico medieval. Flaubert le encantaban las mujeres adúlteras al muy golfo. Melville le encantaban las ballenas blancas. Conan Doyle se hizo famoso porque todo lo veía elemental, querido. Wilde solo sabía decir frases que parecen acertijos. A Joyce no se le entiende nada. Conrad, un corazón tenebroso. Tolstoy escribía de guerras y también de paces. Proust escribió muchas páginas por comer magdalenas. Marco Aurelio no se conformaba con ser emperador y por eso escribió máximas. Shakespeare no sabía si era o no era y creía que ahí estaba la cuestión. Faulkner, un gran borracho. Virginia Woolf se suicidó por meterse piedras en los bolsillos. Víctor Hugo le chiflaban las personas miserables. Stendhal se inventó ese seudónimo porque le avergonzaban sus historias sobre adulterios. Beckett le dieron el Nobel y no lo quiso. Maquiavélico, muy maquiavélico, o sea, sardónico. Molière hacía obras de teatro aunque decía que estaba enfermo, pero era mentira. Montaigne se encerró en una torre y nada más que salía para los ensayos. ¿Para qué vale todo esto? Los que mandan quieren científicos, a ser posible emigrantes y curritos micropagados. Filósofos, músicos, literatos y demás saltimbanquis sobramos. Sobramos porque tales asignaturas marías favorecen el pensar y el criticar y el disfrutar, es decir, el desmonte del tinglado del poderoso. Y eso sí que no, eso de ninguna manera. Tras esta hermosísima reflexión de Francisco García Pérez, vamos a hablar de literatura, de los estudios de literatura, de cómo un buen libro genera muchos nuevos libros, de cómo un soneto de Shakespeare es inacabable, es como un pozo que nunca se agota y cada generación, cada persona, cada lector lo vuelve a escribir y vuelve a encontrar algo nuevo en él. Vamos a hablar de símbolos, vamos a hablar de lo absoluto, vamos a hablar de la nada. Con nosotros esta noche en Clave de Fondo, la cocina de Les Lletres, dos grandes amigos, Natalia Cueto y Vicente Duque. Una felicidad de conversación. Por favor, sean pacientes y no se vayan cuando escuchen la palabra hermenéutica. Nos espera una gran felicidad.